Quiero saludarlos cariñosamente para que continuemos en esta serie de temas sobre nuestra fe, que realmente valoremos y amemos más nuestra iglesia, su riqueza, lo que ella tiene y lo que ella nos ofrece. Por eso los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor para pedirle que nos acompañe, que nos guíe con su Santo Espíritu, que nos dé hambre y sed de conocerlo cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuando con estos temas de apologética, vamos a compartir hoy el tema número 4. Y vamos a hablar hoy sobre la persona de Jesús. Realmente hablar de Jesús es amplio. Es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero yo quisiera compartir 3 elementos importantes que nos pueden ayudar más a la comprensión de Jesús y darnos cuenta que Jesús realmente fue histórico, que no solamente, que no es una fábula, que no es un cuento, sino que realmente es una persona real, que compartió nuestra historia, que caminó con nosotros, que se hizo uno de nosotros. Por eso quiero compartir este tema en 3 momentos. El primero, los datos bíblicos. De manera especial, los evangelios. Segundo, los datos magisteriales. De manera especial en los concilios. Y en un tercer momento, datos científicos que se dan en las investigaciones. Esos son los 3 elementos que quiero compartir sobre la persona de Jesús, para que nos demos cuenta que hay muchas fuentes que avalan, que aprueban la historicidad de Jesús. Pero para nosotros los creyentes va más allá de simplemente si fue una persona histórica, sino que para nosotros es el Cristo de la fe, el Cristo que vive, el Cristo que transforma nuestra vida. El primer temita va a ser precisamente sobre los datos bíblicos. ¿Qué nos hablan los evangelios sobre Jesús? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? Pues bien, los evangelios nos hablan precisamente de Jesús como hombre y Dios. Los evangelios nos quieren mostrar precisamente que Jesús, siendo Dios, se quiso hacer hombre. De manera especial, San Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne.
el Verbo se hizo carne, es decir, la palabra que coexistía con el Padre desde la eternidad, que estaba con Él siempre, toma carne, toma humanidad. ¿Y de quién toma esa humanidad? De María. María le da la humanidad a Jesús. Por eso, como nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Es decir, Jesús nació bajo la ley judía, bajo los parámetros del pueblo judío. Por lo tanto, Jesús fue un judío. Y Jesús, todo lo que era de humano, lo tomó de la Santísima Virgen María. Por eso Jesús, el Verbo eterno del Padre, se hace hombre, comparte nuestra humanidad, comparte nuestras tristezas, nuestros gozos, sufre con nosotros, se alegra con nosotros. Y por eso, a través de los evangelios, nos damos cuenta precisamente la humanidad de Jesús, que se compadece, que llora por la muerte de su amigo, que comprende al pecador, que acoge, que se conduele, que precisamente en su humanidad también experimenta esa limitación, porque sintió hambre como nosotros, vivió como uno de nosotros, menos en el pecado. Y como nos dice precisamente la misma palabra de Dios, que tomó todo o fue todo igual a nosotros menos en el pecado. El Verbo se hace hombre. Dios irrumpe en la historia del ser humano precisamente para salvarlo, para compartir nuestra humanidad, para exaltarla. Se nos muestra también precisamente esa humanidad de Jesús. Pero también hay unos textos bíblicos que nos quieren mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Y el primer texto es precisamente San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde habla que el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo coexistía desde la eternidad con el Padre. El Verbo que es generado por el Padre. Es decir, el Verbo recibe la misma naturaleza del Padre. Y por eso San Juan 1.1 empieza su evangelio diciéndonos que ese Verbo que se hizo hombre es Dios encarnado. Y por lo tanto, aunque Él asume nuestra humanidad, asume nuestra limitación, no deja de ser Dios. Dios se ha bajado, se ha hecho uno de nosotros para compartir nuestra humanidad. Otro texto también hermoso que podremos ver es también San Juan 20:28. Donde precisamente Santo Tomás hace una profesión de fe ante Jesús que ha resucitado. Recordemos que Santo Tomás dudó de la resurrección de Jesús. Y precisamente cuando Jesús, a los 8 días de haber resucitado, se vuelve a aparecer a ellos, le dice a Tomás: ven, mete tu dedo en mis manos, tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y él hace una profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Es decir, que Santo Tomás en esta profesión de fe
reconoce la divinidad de Jesús, reconoce que Él es Dios, Dios que ha caminado con nosotros, Dios que se ha hecho hombre con nosotros. Nos damos cuenta precisamente que los santos evangelios nos muestran esa doble realidad de Jesús, como hombre y como Dios. Como Dios, precisamente eterno como el Padre, como hombre, toma la naturaleza humana para precisamente hacerse uno de nosotros, compartir nuestra historia y sobre todo redimirnos del pecado. Asume nuestra naturaleza para redimirla y exaltarla. Y nace y toma su humanidad de la Santísima Virgen María. Todo lo humano de Jesús lo toma de ella. En un segundo momento tenemos los datos magisteriales. De manera especial en los concilios. Pero primero tenemos que decir, ¿qué es un concilio? ¿Para qué se realiza? Precisamente un concilio es una reunión de los obispos del mundo entero para tratar diferentes temas, para tratar diferentes doctrinas y poder profundizar en ellas y poder definirlas con claridad. El concilio lo que busca es fortalecer, aclarar y precisamente mantener la sana doctrina de la Iglesia, la sana doctrina de Jesucristo. ¿Y por qué de manera especial en los primeros siglos hubo concilios? Porque precisamente la persona de Cristo estaba corriendo peligros. Habían desviaciones en la fe, habían herejías, que precisamente es eso, una desviación de la fe, una malformación en lo que entendemos por la fe. Y precisamente los concilios lo que buscaban era clarificar esos errores en los que estaban cayendo algunos cristianos para poderlos clarificar y definir y así salvaguardar la integridad de Jesucristo. Por eso se dieron algunos concilios. Voy a mencionar así rápidamente para que al menos tengamos como esa noción, esa claridad de la importancia que ha tenido el magisterio de la Iglesia en la definición de los dogmas, de las verdades de fe que sostienen y alimentan nuestra propia fe. El primer concilio que se dio fue el de Nicea, que precisamente hubo una herejía que se llamaba el arrianismo. Y el arrianismo negaba la plena divinidad de Cristo. Es decir, para este señor Arrio, Jesús era un Dios pero en un grado inferior, era creado, era, digámoslo así, contingente, no eterno, sino que el Padre lo facultó de una cierta divinidad en un grado inferior. Y por eso el arrianismo negaba que Jesús tenía la misma naturaleza del Padre. Y esa fue una de las primeras herejías con las cuales la Iglesia tuvo que lidiar en todo ese caminar de la profundización y de la solidificación de la fe. También otro concilio fue el de Constantinopla. Aquí hubo una herejía que se llamaba el apolinarismo. Que negaba la plena humanidad de Cristo.
Decía Apolinar que Jesús no tenía alma humana, por lo tanto, él no tenía esas facultades que nosotros tenemos, la voluntad, la libertad. Y por eso Apolinar negaba esa plena humanidad de Jesús. Y en ese concilio se definió que Jesús era plenamente hombre, verdadero hombre, tuvo alma como nosotros, y por eso en él había voluntad y libertad. También otra fue en el concilio de Éfeso, que se dio el nestorianismo. ¿Qué decía Nestorio? Que en Jesús habían dos personas y dos naturalezas. ¿Y cuál era el peligro aquí? De que se estaba dividiendo y fragmentando a la persona de Cristo. Según él, aquel que nació de María no era el Verbo, no era Dios, sino un hombre, Cristo. Y entonces él decía que en Jesús habían dos personas, una persona humana y otra persona divina, y a cada cual le correspondía una naturaleza, lo cual fue una alarma y una alerta para la iglesia, porque la iglesia desde los principios siempre creyó que Jesús es una persona divina con naturaleza humana y divina. Más o menos hay otras herejías, otras desviaciones de la fe, pero lo que quiero con esto es mostrarles precisamente el papel que ha jugado la iglesia en toda la historia, de ir consolidando la fe, de ir comprendiendo más la persona de Cristo, defendiéndola, porque precisamente en la historia siempre han habido los que lo quieren atacar, desvirtuar la fe, y esos datos magisteriales a través del concilio ha permitido que se consolide, se solidifique la fe de nosotros, y gracias a ellos hoy creemos lo que nos han enseñado y que es una fe sólida y firme. En un tercer momento, los datos científicos, de manera especial las investigaciones, de manera especial en esos datos científicos, precisamente la misma ciencia confirma la realidad, la veracidad de la persona de Jesús, de manera especial en dos sucesos importantes. Uno de ellos, la sábana santa, que muchos hemos escuchado sobre aquella sábana que según la historia cubrió el cuerpo de Jesús cuando fue sepultado, y que según cuando Jesús resucita transmite una radiación en esa tela y por lo tanto queda impregnada esa imagen allí. Y hoy precisamente en esa sábana que se encuentra en Turín, Italia, ya ha tenido varios estudios por muchos años, diferentes especialistas en diferentes campos de la ciencia se quedan sorprendidos por lo que en ella encuentran, porque primero no es una pintura, no es una invención del ser humano, en ella hay algún misterio que sobrepasa el entender humano y que por lo tanto allí se esconde ese misterio de ese Cristo que ha resucitado, y que esa sábana santa es una prueba contundente de que Cristo resucitó, que Cristo está vivo,
que Cristo camina con nosotros. Es un dato de la ciencia. No es solamente la fe, es la ciencia que nos lleva precisamente a consolidar y afirmar más nuestra fe. Qué bueno que ustedes también puedan investigar un poco y estudiar un poco sobre la sábana santa. Es muy interesante y nos lleva a crecer y amar más nuestra fe. Y otro dato importante sobre los milagros eucarísticos. Recordemos que en ese campo, de manera especial, ha habido un gran científico que fue ateo, que no era creyente, que estaba sumergido en su mundo de la ciencia, pero que llegó un momento en su vida en que fue tocado por Dios y que precisamente las investigaciones científicas que él realizó lo llevaron a la fe. Me refiero a Ricardo Castañón, que es un científico boliviano que ha estudiado todos estos milagros eucarísticos en diferentes partes del mundo y que cuando se hace la muestra de ADN del tipo de sangre de esas hostias en las cuales se les extrae parte de carne, en todas coincide con el mismo tipo de sangre, a pesar de que sean en diferentes lugares. Y todo esto a este científico lo sorprendió, porque él incluso al tomar esas muestras las llevaba a laboratorios sin decir de dónde eran tomadas, y muchas veces se sorprendía con los resultados, porque en ocasiones era parte del miocardio, parte del corazón, y lo más impresionante de esto es que era carne viva, carne palpitante, y los científicos quedaban asombrados cómo era posible que un pedazo de carne estuviera vivo. Y claro, para sorpresa de ellos, les decía, esto fue tomada de una hostia consagrada. Y todas esas investigaciones de las mismas imágenes que exudaban, todo esto lo llevó a la fe, a encontrarse con Jesús, a darse cuenta que Jesús está vivo, que la Eucaristía es una realidad, que la Eucaristía no es un cuento, no es un mero símbolo, sino que es una realidad, que Cristo se nos da con su cuerpo y sangre en la Eucaristía. A grosso modo, nos damos cuenta que Jesús es la persona más apasionante que ha existido en la historia de la humanidad. Y precisamente el tiempo es corto para hablar de Él, pero que al menos nos quede una idea, un pequeño bosquejo, para que nos sigamos enamorando de Él, nos dejemos cautivar por Él y sobre todo permitamos que Él nos transforme, porque en Él solamente encontramos la plena felicidad. Démosle gracias al Señor porque está con nosotros, porque nos acompaña, porque sigue haciendo historia con nosotros. Señor, gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros, por entregar tu vida cada día en la Eucaristía por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y que nuestra Madre Santísima los acompañe.